el dólar va debilitándose, va cayendo, está en su mínimo el índice del dólar, el DXY, en su mínimo desde 2022, alrededor de 98.5 unidades con perspectiva bajista. Por supuesto, en caso de que el conflicto bélico escale, esa pérdida de valor del dólar no se traducirá necesariamente en apreciación del peso, Charlie. No es una cosa por la otra en automático. Hay que hacer una serie de valoraciones adicionales para ver hasta qué punto el peso incluso puede resultar también perjudicado, como lo ha sido al volver ahora arriba de los 19. Así es, 19.15 creo que estaba hoy por la mañana, Artur. Y bueno, la pregunta obligada, ya que lo estás digando, los varonautas andan preocupados, ¿se va a ir a 24? ¿Qué va a pasar? Ya ves que los medios pues no ayudan mucho, ¿no?, en este tipo de situaciones, y pues para hacerse de unas cuantas vistas o algunas visualizaciones, pues creo que exageran. ¿Qué panorama tenemos para nuestro queridísimo FX? Muy interesante este tema, Charlie, muy interesante. Fue sorpresa, por lo menos para mí, Charlie, que la semana pasada bajara el tipo de cambio muy rápido, más allá de 19 pesos. Por esa rapidez que evidencia que el toque al precio psicológico de 19 haya activado venta de dólares y compra de pesos por parte de inversionistas y de especuladores. Ya saben nuestros amigos que hay algoritmos que detonan compras o que detonan ventas cuando el precio llega a un objetivo determinado. En algún caso se detonan las ventas por lo que se considera el stop loss, no más pérdidas, tope a las pérdidas, o en otros casos porque se dan las órdenes activadas por precio. Oye, cómprame más pesos si el tipo de cambio llega a este nivel, y eso se activó en automático, y coincidió, Charlie, con el vencimiento de los contratos de futuros tanto en el mercado de Chicago como en nuestro mercado mexicano de derivados. Se incrementó considerablemente el volumen negociado del peso mexicano en Chicago, tanto por la fortaleza del peso al acercarse a 19 como por la inminencia del vencimiento de los contratos. Entonces hubo un traspaso de posiciones. Todas las posiciones abiertas que estaban al vencimiento de junio se trasladaron al vencimiento de septiembre. Lo mismo en el MEXDER. Eso motivó una cuantiosa operación que coadyuvó a que el tipo de cambio tomara esa velocidad de baja y traspasara hacia los 18.90, incluso 18.87, por ahí tocó en alguno de esos días. Sí. Ahora, rebasada esa línea de 19, Charlie, amigos, decía yo en un video que subí el lunes que los elementos técnicos estaban ya desde el viernes pasado señalando el posible fin de esta tendencia bajista que comenzó en 2084, 2085. No digo que el proceso de baja esté por terminar o haya terminado, sino que esa gran baja de 10% rápida, veloz hasta cierto modo y con pocos vaivenes, ese proceso de baja es el que creo que está culminando, si no es que ya culminó. Eso nos dicen los indicadores técnicos. Si vemos, por ejemplo, el indicador movimiento, convergencia, divergencia, vemos que ya no está alineado al precio, Charlie. El precio está todavía así en formación descendente y el indicador empieza a torcer hacia arriba. Cuando se da esa divergencia y se combina con el toque a la línea de sobreventa, se espera algún rebote como este que ya se dio y que se agrava, por supuesto, con la incertidumbre por la guerra.
En la medida en que el conflicto bélico se exacerbe, pues el tipo de cambio va a rebotar más allá de los 19 pesos. Exclusivamente, Charlie, amigos, desde el punto de vista técnico, yo creo que las oscilaciones podrían ser ahora más largas, en un rango de entre 18.90, 18.95, 19.10, 19.15, a la espera de que el precio se asiente sobre la línea de 19. Llegó a esa línea, la pasó de manera veloz, pero no se ha asentado. Requiere asentarse porque es un precio psicológico muy, muy importante. Una vez se asiente, podremos decir cuál es su siguiente objetivo, si en efecto traza una línea de descenso más abajo o por el contrario, como las bolsas de valores, hace por ahí algún desplazamiento en forma horizontal. Pero creo que por lo menos ahora, Charlie, está supeditado al próximo vencimiento del plazo que dio Donald Trump para la renegociación con todos los países con el fin de no implantar aranceles, al conflicto bélico Israel-Irán, y el tercer elemento que también le causa cierta incertidumbre es la próxima decisión del Banco de México el día 26 de junio. Charlie, el jueves próximo. Así es, y ya que tocas este tema, Arthur, por ahí hay un subgobernador de apellido medio extranjero que anda asegurando que todos van a ir en contra, que va a haber solamente uno o dos por ahí. En fin, anda metiendo mucho ruido señor. ¿Qué podemos esperar del Banxico? ¿Tú cómo ves que actúe? Muchos dicen que el Banco de México ha bajado pues de forma un poco acelerada, ¿no? Sin tanto fundamento, que la inflación aquí es alta. En fin, ha recibido críticas el Banco de México, pero bueno, ¿cómo ves esta próxima decisión? Pues yo creo que el Banco de México, en función de la inflación, que no obstante ha rebotado por arriba de 4%, está en condiciones de hacer un recorte adicional, Charlie, por lo menos de 25 puntos base. Las expectativas están muy abiertas, algunos consideran que va a bajar 50 puntos, otros que 25 y otros que de plano no va a bajar, que va a mantener en los 8.50 la tasa de referencia. Si nos fijamos en su comunicado y en la decisión, en el argumento de la decisión de la reunión pasada, pues esperaríamos un recorte de 50 puntos. Si lo mezclamos con el rebote de la inflación, pues podríamos decir a lo mejor recorta 25, o si teme que la inflación incluso va a ser mayor, podrá decir no recorto. O sea, como que para muchos la moneda está en el aire. Sin duda que ha pesado y que creo que va a pesar la decisión de la Reserva Federal y el rebote de la inflación interna, de la inflación en México. Previo a la reunión, que será el jueves, se va a dar a conocer la inflación a la primera quincena de junio. La inflación nuestra, esa creo que va a ser fundamental para que Banxico tome decisiones. Como quiera que sea, Charlie, amigos, con este rebote de la inflación tenemos todavía una tasa real de alrededor de 4%, más de 4%, cuando en Estados Unidos la tasa real es solamente de 1.5%. 1.5 contra 4, pues es muy atractivo México para enviar flujos, y eso favorecería, por supuesto, al tipo de cambio. Pero si Banxico decide recortar otros 50 puntos base, entonces sí, con la inflación arriba de 4, el diferencial entre tasa e inflación se reduce, y con el riesgo que se da por la política y por los aranceles, pues ya no es tan atractivo
traer los dólares a México. Por eso el tipo de cambio se ha presionado. Así que vamos a esperar no solo la decisión de Banxico, sino incluso los argumentos, Charlie, los argumentos. Yo me inclinaría por una baja, respondiendo a tu pregunta, por una baja por lo menos de 25 puntos, Charlie, por lo menos de 25 puntos, haciendo eco de lo que hará cosa de 2 o 3 semanas hizo el Banco Central Europeo. Oye, la economía está débil. La inflación, aunque presenta riesgos de rebote, está hasta cierto modo en un rango, pero pues tenemos que darle movimiento a la economía. La mejor herramienta, el mejor mecanismo para echar a andar la maquinaria y prepararnos para una posible repercusión de los aranceles es mover la economía, Charlie, mover la economía, y eso se logra disminuyendo las tasas de interés. Correcto, en eso coincidimos, creo, Arthur, con nuestro vecino presidente del norte, que la economía se tiene que reactivar con la disminución de tasas. Obviamente no es lo mismo bajar de 8 o 9 que teníamos a bajar de 4, 4,5 como ellos.